Nuestra clase número uno de identidad cristiana. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo mío? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, bien. Extrañándolo, pero me decían que usted está en un periplo internacional por allá, por el norte, por el occidente, ¿no? Por el occidente. Qué buena, pastor. Un poquito del cumpleaños recién logro tener datos. Ah, bueno, hermano, apenitas acabaste Está un de... poco malo el internet, pero bueno. No se preocupe, si tú quieres, por lo que estás lejitos, a usted sí le dejo que apague la cámara por lo que usted está lejos. Apague la cámara para que me pueda escuchar. ¿Listo? Porque después ni cámara, ni audio, ni nada, sino quedamos ahí como regular tres cuartos. Bueno, cuando nosotros hablamos de una materia que tiene por nombre identidad en Cristo, ¿qué les viene a la mente a ustedes? Y somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Perfecto, sí. El apropiarnos de todo lo que Dios dice que somos para Él. Apropiarnos de lo que Dios dice somos para Él. ¿Qué más? ¿Qué dices tú, Rolando? ¿Se te viene algo a la mente o lo dejamos por ahí? Pastor, justo ahí se me cortó el internet. Tranquilo. Estaba preguntando que para ti qué significa o cuál es la idea que tú tienes de la palabra ¿Se me identidad en puede Cristo. repetir? Te estaba repitiendo que estábamos hablando de identidad en Cristo, de qué significa para nosotros identidad en Cristo. No, pastor. Mil disculpas. Se cortó. Se están recortando. Por eso te estoy diciendo, si me escuchan un poquito, te voy a pedir el favor que quites la cámara y solo deja el audio. Listo. A ver si Ahí, así me funciona mejor, amigo. Después me escribes en el chat si sí te está funcionando el audio para que lo que estamos hablando, tú también opines en algunos momentos. Bueno, hay una situación que nosotros como líderes vamos a enfrentar y es el ver cristianos que tienen convicciones como hijos de Dios, que si uno les pregunta si ellos sienten que son perdonados y son hijos de Dios y si han nacido de nuevo, le van a decir, no, sí, sí, yo tengo esa experiencia. Yo recibí a Cristo en mi corazón y yo siento que Él me perdonó. Pero cuando uno va un poco más al fondo, nos vamos a dar cuenta que esa persona es un cúmulo de luchas personales. Entonces, yo recuerdo una ocasión que yo hablaba de este tema con un discípulo mío que era estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional en Colombia. Y lo hemos ganado para Cristo y él estaba ahí, pues, un poco frustrado en su relación con Dios porque él me dijo una frase que a mí me puso como en alerta. Me dijo, mira, Wilson, ustedes no me están ayudando a mí porque yo anteriormente era un pecador feliz. Porque él, pues como buen estudiante de la universidad, bebía, después de los viernes el hombre se perdía, se echaba sus tragos, tenía novias porque era un hombre muy simpático, de acuerdo a lo que decían las compañeras, y era un hombre pues como que sí, como que estaba en su mejor momento de la vida. Alguien le compartió de Cristo y ese alguien me lo pasó a mí, me dijo, ¿por qué no lo disipulas? Yo lo disipulé. Empecé en discipulado y él sentía una profunda frustración de que ya no podía tener novia ni tener relaciones y todo ese rollo, pero no estaba disfrutando del ser hijo de Dios. Entonces, como no estaba disfrutando, entonces él se sentía, como él me decía, y dice, yo ahora soy un cristiano frustrado. Yo ya no soy un pecador feliz, sino soy un cristiano frustrado porque él tenía en su interior
una presión por seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y eso nos pasaba constantemente. En una ocasión, yo tenía bajo mi responsabilidad discipular jóvenes que estaban ya por terminar la carrera, los últimos semestres. Y recuerdo una vez un muchacho que yo con ese mancillo decía, y este man es que es muy bonito, no friega, hermano. Porque era el típico gringo con ojos claros y cabello rubio, y el man se dejaba el cabello así como onduladito. No, eso, ese man cuando llegó allá a la iglesia, nos tocó ponerle la perseguidora porque todas las niñas les encantó. Todas las niñas detrás del hombre y el hombre, siendo cristiano, el hombre no tuvo ningún reparo de decir, pues si ustedes quieren, aquí tienen. Y uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué peligro de este men? Entonces se nos complicó el asunto porque el hombre pues una cantidad de niñas bonitas en el estudiantes de medicina en especial, porque Dios nos había bendecido con resultados en la facultad de medicina. Y habían como tres chinas enamoradas del flaco ese, y el hombre, uno le preguntaba, ¿usted es cristiano? "Pues claro que soy cristiano. Pero lo que hacía en su experiencia como cristiano, daba mucho que pensar. Entonces uno decía, no, es que este no se ha convertido. Y el punto cuál es que si nosotros no tenemos los argumentos adecuados para decirle a la persona por qué se tiene que consagrar y tomar la identidad de Cristo, no va a ser atractivo, no va a querer hacerlo, porque el mundo puede estar ofreciendo sensaciones y cosas mucho más agradables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que le gustaba el trago, él ya no le gustaba, ya no se sentía feliz bebiendo en una silla del pie de la universidad con un grupo de 20 chinos, todos borrachos. Y ya él me decía, ahora soy un cristiano frustrado, porque él lo anhelaba, pero no lo podía hacer. Nosotros mismos, yo mismo lo discipulaba, le decía, hermano, usted no puede andar en esas. Y por ejemplo, cuando él me decía, bueno, por ejemplo, esto de que yo anteriormente pues tenía varias novias, porque él era un morenito de esos de ojos verdes, yo decía, y es que hay unos que llegan en las universidades y el chino era una pinta. Los dos que le estoy contando tenían el mismo problema. Decían en su corazón, ¿cuál es y me lo dijo uno, me lo dijo, ¿cuál es el privilegio o cuál es la alegría, qué es lo chévere de ser cristiano? No lo entiendo. Entonces es aquí donde yo tuve que empezar a trabajar esto que vamos a trabajar nosotros, porque a nosotros nos vamos a encontrar con gente que para nosotros, yo creo que para usted y para mí, el ser cristiano es un parteaguas en nuestra vida. Nosotros sabemos y decimos, no, esto, ¿qué sería de mí sin Cristo? Yo canto la canción de Jesús Adrián Romero, ¿dónde estaría yo si no me hubiera rescatado el Señor? Y la verdad, estaríamos súper mal sin Cristo. Pero entonces, como santos se lo decimos a la gente, a nuestros discípulos, que su identidad tiene un proceso. Y esta clase tiene que ver con toda como el hilvanar fino para que la gente entienda por qué es que tiene que soltar ciertas cosas para disfrutar de otras en Cristo. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a hacer un ensayo hoy, a ver si me funciona. A ver, ay, no, esto como que, a ver. Y, un momentito. A ver. Es que estoy aquí ensayando a ver si se me ve. A ver. A ver. ¿Ustedes me están viendo ahí? A ver. Entonces, desde que me vean, no hay problema. Ah, pero si eso me puso un fondo.
Ay, no, no, no. Estos aparatos a veces lo ponen a uno. Perdóname en un momentico que a mí me gusta más el otro fondito que yo tenía. A ver, compartir pantalla y ninguno. A ver cómo me veo. ¿Listo? ¿Estoy compartiendo pantalla? No las veo a ustedes, niños. Si yo hago así, a ver yo qué estoy haciendo acá. Ay, Padre del cielo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Un momentico, vamos a dejar de compartir pantalla. Ustedes me estaban viendo, pero díganme en algo. Díganme en algo. Lo bueno, no maleteando Sí, aquí. pastor, sí le vemos. Si me ven, qué bueno. A ver, vamos a cerrar una cantidad de detalles porque no me está saliendo bien esta presentación. A ver, compartir. Exactamente. Lo que pasa es que no les veo yo a ustedes, que eso sí no me está gustando. A ver, tirin, tin, tin. Bueno, vamos a solucionar el problema técnico en un santiamén. Perdónenme, perdónenme ustedes la ignorancia hoy que me puse yo a miquearle a este aparato. Y a ver, ahora sí las veo a ustedes. Ahora sí estamos, es que para mí es importante verlas, porque si se me duermen, pues si se me duerme la clientela, pues ahí sí no aguanta. No, no da, no da. Entonces, para que no se me duerma la clientela, entonces, le voy a pedir a Yoli que me ayude con esta presentación. Identidad cristiana. El sentimiento de insatisfacción que una persona tiene al hacer frente a la vida puede variar de una depresión liviana hasta pensamientos de suicidio. Por esta razón, sus relaciones con los seres queridos puede haber llegado a estar en crisis, o puede ser que ya o puede ser que ya se ha roto aparentemente más allá de la posibilidad de arreglar. Si está en este punto de desánimo o en una desesperación total. Entonces, aquí estamos hablando del punto en el cual muchas personas eh, entran en lo que ahora se utiliza con mucha frecuencia la palabra ansiedad o depresión, porque ahora le ponen nombre a todo este tipo de cosas que en el tiempo de nosotros nos hablaban era del vacío espiritual, mm, que es esa necesidad que tenemos todos de Cristo. Pero hoy vamos a hablar de una ruedita que nos va a ayudar mucho a entender algunas cosas. Entonces, este es el estado natural de una persona, el sentimiento de insatisfacción. Entonces, hay personas que tienen, Dios les bendice de diversas maneras y con todo y que tienen esas bendiciones, eh, cometen y hacen errores que uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dilapidaste algo? Ayer estaba hablando con mi tendera y me estaba pidiendo que orara porque su yerno desbarató un hogar de 5 años por irse con una señora que también él sentía un afecto muy cercano por ella y pues abandonó a su esposa de 5 hijos y varios años y se fue con esta nueva señora y ayer se dieron cuenta que la señora tenía otro hogar también. Entonces cuando llegué, pues ese hombre estaba
vuelto nada, porque abandoné a mi esposa y ahora resulta que esta señora con la que voy tiene otro hogar. Entonces, esa insatisfacción genera todo tipo de situaciones, lo que estamos leyendo ahorita. Crisis, problemas de depresivos, falta de eso. Y pues aquí habla de una depresión liviana hasta pensamientos de suicidio, que son cosas que nosotros vamos a tener que lidiar y que nosotros vamos a tener que ayudarle a las personas desde el punto de vista de su identidad como cristiano. Que vamos a hallar respuestas aquí en esta clase, porque nosotros no somos psicólogos, no somos terapeutas, no podemos irnos a darle respuestas que no son adecuadas, sino que nosotros tenemos que darle respuestas basándonos en una realidad, lo que la palabra de Dios promete a los que llegan a Cristo. Entonces, ahora sí, mi querida Caterine, léete esta pantallita, por favor. Dios le ama tanto como para enviar a una persona, su Hijo, al Señor Jesucristo, para morir en la cruz por sus pecados, resucitarle y proveer por medio de él todo lo que es necesario para una vida victoriosa y abundante. Jesús murió por usted. Al hacerlo cumplió las condiciones que Dios requería para el perdón de sus pecados. Este es el comienzo de la liberación que usted necesita, lo crea o no. Entonces, vamos a ponerle especial atención en esa última frasecita, lo crea o no. Porque cuando nosotros nos encontramos con personas que son sumamente emotivas, siempre hablan del sentir. Hablan, es que yo no me siento. Yo recuerdo, y pues esas cosas lo edifican a uno. Pero a veces se le dan a uno con el sentir, es que yo lo siento, yo no siento. Una de mis chocoaventuras fue cuando estaba trabajando como pastor en una ciudad pequeña en mi país, en Pereira, y había una joven que se puso de imprudente y se metió en un templo budista que quedaba ahí en la ciudad, en Pereira, y se expuso a que unos monjes oraran por ella, y efectivamente ella sí dice que ella vio una luz y que vio una cantidad de vainas así todas raras, y pues salió de esa experiencia y lo único que me decía era que se sentía oprimida espiritualmente, porque aparte de que vio luces, que vio todo, pues el monje la tocó. Y ella a veces me hacía entender como que la había tocado de una manera incorrecta, ¿no? Entonces yo decía, bueno, mija, pero hay que superar esto y todo. Entonces, ella me decía, mi pastor, yo necesito que usted me ministre liberación. Y yo le oraba, le pedía, y entonces oraba por ella, le ministraba, Señor, sánala. No, nada. Hasta que me ponía a llorar. Una vez me dije, no, yo oro por esta mujer, pero no cuadra. Entonces, ¿qué hago? Señor, voy a meterme unos 5 días en ayuno. Y me metí un ayuno de 5 días, de un lunes a un viernes. Entonces, ahí hágale, mano, y ayune. Y el día viernes llegó ella a la iglesia y yo me puse a orar por ella y yo sentía que yo estaba lleno del Espíritu Santo y pataleé y oro por ella. Y cuando terminé todo, le pregunté, después de que oré como por lo menos una hora por esa muchacha, es que no me siento libre. Entonces yo sí le dije, ay no, mijita, ya sí, ya que perdóneme, pero discúlpeme, pero ya después de 5 días de ayuno y de haber orado por usted por lo menos una horita acá, y usted todavía me está diciendo que no siente que está libre, pues entonces ahí sí toca que busque otra manera, porque yo no tengo más herramientas. Entonces, llega un punto donde nosotros tenemos que sacar a las personas de ubicar su identidad como cristiano en cómo se siente. Ustedes se van a encontrar con personas que cometen pecados y cuando confiesan el pecado necesitan sentirse perdonados como parte del proceso de Dios. No, el Señor dice que no es que yo me sienta, sino que Él prometió, su palabra lo escribe. Ah, perfecto. Entonces, si yo no tengo una experiencia, no, de eso vamos a hablar ahorita, pero no tienes que depender de los sentimientos, sino, por eso ese último párrafo dice, este es el comienzo de la liberación de usted. ¿Lo crea
o no lo crea. Porque la identidad en Cristo es una verdad, así la persona no la asume. Eso es verdad. O sea, cuando nosotros como hijos de Dios somos adoptados por su divina misericordia y nos ha dado un nuevo nacimiento, eso para nosotros es una verdad. Porque hay gente que tiene la experiencia y dice, no, pero es que yo me siento igual. No, usted se sentirá, pero ya no es igual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo promete. Entonces, continuemos. Entonces, vean, Yoli, ayúdame con esta. Identidad cristiana. Puede ser que ha confiado en Cristo para su salvación, pero ahora es un creyente que lucha, pero se siente derrotado y frustrado porque todavía no ha encontrado el camino a la victoria en la vida cristiana. Puede ser que ha confiado en Cristo para su salvación, pero ahora es un creyente que lucha, pero se siente derrotado y frustrado porque todavía no ha encontrado el camino hacia la victoria en la vida cristiana. ¿Alguna vez nosotros nos hemos sentido así? Yo creo que al principio nos sentíamos así. ¿Cierto? Hay días que Ujú. uno se dice, mejor dicho, aquí vamos a orar, pues me voy a volver el tremendo para la oración, el tremendo, pero después resulta que no, porque se interponen en nosotros muchas cosas que no funcionan, que no son adecuadas, que están ahí, y que uno tiene que decirle, Señor, perdóname, pero eh, cosas que uno dice, bueno, Señor, son cosas que vienen de la crianza de uno, ¿no? Y uno no tiene la culpa de esa crianza, pero está ahí. Para mí, una de las luchas que yo he tenido es el temperamento, el querer hacer las cosas sin preguntarle a nadie nada, sino por mis propios medios. Y ya uno llega en Cristo y el Señor le va diciendo, dependa del Espíritu Santo y no de sus propias fuerzas. Y uno, pero es que ya estoy haciéndolo, ya me mandé, ya estoy preguntando si sí o si no. Y uno dice, bueno, Dios, entonces, y Dios en su misericordia pues lo ayuda a uno, pero eh, es frustrante cuando uno ya se mandó y ya después de que se puso a hacer las cosas, se estrelló. Y a nosotros nos ha pasado, nosotros no podemos decir, ay, el pastor, no, todos nos hemos estrellado. Y si no lo estrellamos, nos va a hacer falta un estrellón, porque nos madura muchísimo, nos madura bastante. Entonces vamos a la siguiente. Ah, yo he cuadrado esto por este ladito, pero como que no me sí funcionó. A ver, ahora sí ahora sí, yo ando como viéndolas a ustedes para todos lados. ¿Ustedes vienen en pantalla? Listo, entonces, a ver, el diagrama de la rueda. ¿Quién me ayuda? El diagrama de la rueda muestra al hombre como un ser con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Entonces busquémosla ya que tenemos ese versículo ahí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos estamos encontrando con un argumento bíblico que nos dice que en nosotros hay tres partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, continúa con la lectura de la pantalla, por favor. Con el cuerpo, por medio de los sentidos, nos relacionamos con el medio ambiente físico. El alma o la personalidad incluyen las funciones de la mente, la voluntad y las emociones. El alma, a su vez, es el medio que nos permite establecer relaciones unos con otros. El espíritu es la faceta de nuestra vida, por medio del cual nos relacionamos con Dios.
Él es quien nos permite aspirar a un nuevo plano de vida que trasciende a nuestras capacidades, limitaciones y circunstancias humanas. En la medida que somos regenerados o renacidos y ocupados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? A ver, ¿quién de ustedes me dice en sus propias palabras cuál es la función, porque ahí está escrita, pero cuál es la función de cada una de las tres partes que hay en nosotros? A ver, el cuerpo es por en medio del cuerpo nos relacionamos con la naturaleza y el medio ambiente. El alma es lo que nos relacionamos con las personas y el espíritu es con lo que nos relacionamos con Dios. Muy bien. ¿Cómo lo dirías tú, Caterina? Igual que el cuerpo es el medio por el cual nos relacionamos con nuestro entorno, con este mundo. ¿Cómo así? El alma es los sentimientos los sentimientos y la voluntad, las emociones que tenemos. Y el Y intelecto también. el intelecto. Y el espíritu es por el cual nosotros nos podemos relacionar con el Señor. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante tener estas diferencias? Porque hay personas que creen que el espíritu y el alma son la misma cosa. No. En el espíritu nosotros nos relacionamos y tenemos esos momentos especiales con Dios. Cuando nosotros estamos en adoración, en alabanza, ahí está funcionando ¿qué? El espíritu, ¿cierto? Más ese espíritu también interactúa con el alma. ¿Cómo interactúa? A ver. Por medio de las emociones. Ujú. Por medio de las emociones y por medio del discernimiento también. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de ministrar a otras personas y ustedes están orando y el Espíritu Santo les va a colocar a ustedes la manera que ustedes identifiquen si una persona está o si la congregación como tal está siendo ministrada por Dios o tal vez no, porque a veces es difícil. Caterine, que ministra la alabanza, seguramente lo ha sentido, que hay días en que ministrar a la congregación es un ejercicio titánico porque la gente no está dispuesta. O sea, sus emociones, sus sentimientos están en otro lugar, están en otro lugar, pero hay días en que la alabanza fluye muy bien. Entonces uno dice como que la gente se sensibilizó y tiene mucho que ver también con que la persona que está adelante también esté como sincronizada con Dios, como que está metida con Dios en su entorno. Pero entonces sí tenemos que darnos cuenta que en estas tres áreas que somos nosotros interactúan para que el poder de Dios fluya en nosotros. Entonces, por ejemplo, al principio hablábamos de un cristiano frustrado. Ya aquí no estamos hablando de la frustración del cristiano, sino estamos hablando de tres áreas de nuestra vida que interactúan en ellas y que nosotros tenemos que aprender a ubicarlas porque en algunas áreas de la vida de uno hay necesidad de trabajar en ellas y en otras es un motivo de gozo porque están bien. Entonces, continuemos con este punto. Entonces, a ver, esta cosa ya me está. A ver, la voy a dejar ahí quietica. A ver, ayúdame a leer esta parte, Caterine. El espíritu del hombre puede estar relacionado con Adán, lo que equivale a participar de la familia de Satanás. Ver en el diagrama de la línea. O con Cristo y pertenecer a la familia de Dios, nacemos en este mundo como descendientes de Adán y participamos de su naturaleza.
Esto significa que nuestros espíritus están muertos para con Dios y vivimos para con Satanás. Estamos en la familia equivocada. Como nuestras vidas vienen de nuestro primer padre, Adán, se extiende en una sucesión interrumpida a través de toda la raza humana. Él nos representaba como hombre cuando pecó y nos legó su naturaleza de pecado y llegamos a ser pecadores aún antes de nacer físicamente. Por ser así, por naturaleza, obramos de una forma pecaminosa. Romanos 3:23. La vida que sigue en Adán finalmente terminará en el infierno, como vemos en el diagrama en Romanos 6:23, aunque podamos vivir vidas buenas, humanamente hablando. Estamos separados de Dios a menos que nazcamos en su familia por medio de un nacimiento espiritual. Entonces vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos trabajado en nuestra vivencia. Entonces, en el espíritu, ¿qué habita viendo a este diagrama? Entonces, está en el espíritu, tiene salvación, tenemos la certeza de tener el perdón de nuestros pecados, la seguridad de la vida eterna y la aceptación total de un Padre amoroso que nos ama y nos quiere tal y como somos. Entonces, Él nos dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, ya me conocía. Entonces nos dice, Señor, gracias porque tú sí sabes, tú me conoces todo. Pero en ese mismo persona, que somos nosotros seres un poco complejos, hay otros elementos. ¿Qué elementos hay en la vida de un cristiano? Ayúdame, Yoli. Lee la parte del alma. El alma. Uno, el alma es la personalidad. Sí. 1, inferioridad. 2, inseguridad. 3, inadecuación. 4, culpa. Real, pecado y no vas a leer la otra. Imaginario. 5, preocupaciones, dudas y temores. Frustración. Y mucha frustración. Ujú. Entonces, aquí hay como una Y ahí. Entonces, ahorita vamos a explicar con mayor detenimiento este diagrama. Ayúdame a leer también en la parte donde dice mente. Entonces, porque ahí eso Mente, también forma parte de nuestra mente. Entonces, ahí hablamos de qué? Fantasías, mente, fantasías, que dice paranoia. paranoia, pensamientos obsesivos y psicosis. Eso es en la mente, Emociones, ajá, esa es la mente. En las emociones, depresión y ansiedad. ¿cierto? Y Ahí esto nos tenemos que da identificar. hostilidad. Ahí hay dos cosas distintas, ¿no? Una es la parte emocional y otra la parte donde está la mente. Ujú. A ver, en el cuerpo, ¿qué se lee ahí? Yo voy. Dolor de cabeza o migraña, estómago nervioso, gastritis, úlcera péptica, urticaria, erupciones de la piel, alergia, asma, algunas artritis, colon espástico, palpitaciones, enfermedades respiratorias, compulsión de comer, fatiga, insomnio, hipertensión, etcétera, etcétera, Que etcétera. son las manifestaciones físicas de lo que, pues si ustedes ven acá, aquí hay una flechita que da como un girito, pero da al cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas situaciones no resueltas en nuestro interior, ¿cuál es el resultado? Se traduce Enfermedades. en malestares. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar con Una personas enfermedad. que no van a decir yo estoy como deprimida, yo estoy como ansioso, no sé qué es lo que me pasa, pero tengo un dolor de cabeza o tengo una gastritis que no me deja. Entonces uno dice, bueno, hay que evaluar no solamente que si es eso, que no somos médicos, pero sí escuchar a la persona a ver qué es lo que hay en su interior, porque lo que muchas personas evidencian en su parte física
tiene que ver con alguna situación de su entorno que pasó aún desde niños. Hay personas que tienen situaciones de crianza y nosotros tenemos que ser prudentes y cuidadosos, pero esto tiene que ver con la labor pastoral, porque el pastor tiene que cuidar de las ovejas. Tiene que palparlas y mirarles el corazón y decir, venga para acá usted que le está sentando. Entonces, a veces uno se va a encontrar con gente que tiene unos problemas muy fuertes y que son problemas que no ha podido soltar desde N cantidad de tiempo porque lo hicieron sentir inadecuado o lo hicieron sentir con culpa o preocupación. Yo recuerdo en especial una discípula de mi esposa que nosotros le ministrábamos, porque ella también me invitaba a mí que la escuchara y eso se volvió una dinámica donde primero hablaba con mi esposa, dejaba que pasara un día o dos y después me llamaba a mí y volvía y soltaba la misma historia. Y el problema, ¿cuál era? Que ella se sentía inadecuada. Se sentía que ustedes la veían y era una mujer con unos rasgos, pues muy bonitos porque era una mujer joven, pero en especial tenía unos ojos claros, divinos. Y uno decía, bueno, pero esta mujer era para que anduviera desechando novios. No, le costaba un gran trabajo encontrar una persona que la quisiera. ¿Y todo por qué? Porque en ella había sentimientos de inferioridad. Eso se tradujo, mire cómo la cosa se complicó. Se tradujo a que ella empezó a tener un problema visual. A tal punto que le operaron primero una córnea y después la otra. Y ya después de operada, los médicos le dijeron, perdónanos, pero ya no podemos hacer nada más por tus córneas. Y ella andaba con unas gafas así de gruesas, porque las córneas se las petaquearon. Y uno decía, Dios mío, ¿cómo es que esta china de estar bien cuando la conocí yo? Lo último que pude hablar con ella antes de irme para Brasil era que estaba en un 20% de visión. Y yo decía, no, pobrecita esta china. No, todo es porque hay una interacción entre espíritu, alma y cuerpo. Y esa interacción tiene, ustedes ven aquí una C. Esta C habla de la salvación. Entonces vamos a continuar con la lectura. Entonces, Rolando me quería ayudar, me dijo que él oraba, que él leía. Ahora hágale, compadre. Dice, identidad cristiana. La palabra salvación en el diagrama de la rueda significa que debemos tener un nacimiento espiritual. Solamente así podremos salir de la vida de Adán y ser relacionados en la vida de Cristo, que es una vida eterna como se ve en el diagrama de la línea. Juan 3:3. Para nacer espiritualmente tenemos que reconocer o confesar que estamos en la vida equivocada y que hemos nacido pecadores. Debemos además aceptarla a Cristo en nuestras vidas porque Él murió por nuestros pecados. Al nacer espiritualmente, aquellos que reciben la vida espiritual de Cristo en sus espíritus por fe, llegan a ser un espíritu con Él, 1 Corintios 6:17, si van a tener victoria sobre la tentación y experimentar la paz de Dios en sus vidas, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces aquí vamos a ver que nos están hablando más fino. Primero nos están hablando de la familia de donde nosotros éramos. Era la familia de Adán. Esa vertiente nada tiene que ver, esa familia no tiene nada que ver con Dios. Más se necesita para salir de esa línea que nacer espiritualmente. Tenemos que reconocer o confesar que estábamos en la vida equivocada y que hemos nacido pecadores. Esa reflexión hace un mundo de diferencia, porque hay muchas personas que como les enseñan que la salvación es por obras, no se sienten malos y no se sienten que necesitan ser perdonados de algún tipo de pecado o cosas. No, pero es que yo no soy pecador. No sé si ustedes han tenido charlas con personas que le dicen que ellos
no son malas personas, que no, ellos consideran que se merecen el cielo. Entonces, como tienen esa idea, siguen formando parte de la familia de quién, de Adán, ¿cierto? Y cuando una persona llega a Cristo, ¿qué pasa con esa persona? 1 Corintios 6:17, busquémosla todos, ya que estamos cerquita, ahorita lo estábamos leyendo Tesalonicenses, pues busquemos 1 Corintios 6:17. En mi versión dice, en cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Entonces, aquí, cuando nosotros le explicamos a la persona que cuando nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo, ¿quién nos va a ayudar a nosotros en nuestros procesos? El Señor. Gústenos o no nos guste, somos una carne con Cristo. Cuando nosotros, en mis charlas con algunos jóvenes, yo les decía, todo lo que tú hagas, hazlo pensando que Cristo te está mirando y que Cristo es tu Señor. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el énfasis de este versículo. Somos ahora una sola carne ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Ahora pues vamos a la siguiente, que vamos a terminar. Entonces, aquí viene la parte de certeza. Ayúdame, Caterina. Certeza debe ser basada sobre los absolutos de la palabra fiel de Dios y será transitoria. Muchos que creen comprender intelectualmente que han confiado personalmente en el Señor Jesucristo, sin embargo tienen falta de seguridad genuina de este hecho, porque nunca han sentido porque nunca se han sentido salvos, por razones de conflictos emocionales, muchos de los cuales vienen de su niñez por sentirse rechazados. Las emociones de una persona pueden no estar en armonía con los hechos como son descritos en la Biblia, o como existen en el mundo físico. Lo que sentimos respecto a las cosas pueden definir de la realidad sana de Dios, hasta que Cristo llega a ser el centro de nuestras vidas y sana las emociones dañadas. El creyente, viejo o nuevo, tiene que saber que entra en una relación espiritual eterna y segura con Dios por medio del Señor Jesucristo. Juan 5:24. Y que puede confiar en ella y gozar de esta seguridad. Pues aquí entramos a un proceso. En este proceso, que empezó con la frustración, lo estamos llevando aquí en este punto a volver una relación con Cristo cristocéntrica. Nuestra relación con Cristo, como cristianos, nuestra identidad en Cristo no va a funcionar si Cristo no está en el centro. Hay personas que tratan de maquillar esta verdad porque les da pena o no sé qué, piensan que si una persona le decimos que tiene que hacer a Cristo como el centro de su vida, pues que se puede escuchar muy fanático. Mentiroso el diablo. Una persona tiene que entender que si Cristo no es el centro de su vida, no va a poder experimentar todas las bendiciones que Él prometió para nosotros. Entonces hay personas que creen que el asistir a la iglesia y tener algunas actitudes cristianas, con eso funciona. No. ¿Cómo funciona esto? Teniendo a Cristo como el centro. Entonces, si yo empiezo a confiar en Él y dejo todo en Él, yo voy a tener algo que me encanta y es sentir la seguridad de mi destino. Volvemos al punto de las ansiedades y de los depresiones y cosas como esas. Todo funciona siempre y cuando la persona tenga a Cristo en el centro de su vida. Se van a aliviar muchas horas de psicólogo, muchas horas de terapia, muchas vainas. ¿Por qué? Porque un terapeuta del mundo va a tratar de exaltar su yo, el yo de esa persona, en lugar de decirle,
usted tiene que colocar a Cristo en el centro de su vida, le va a decir, no, usted tiene que ser el centro de su vida. Y es ahí donde las personas se estrellan cuando empiezan a tener su crecimiento espiritual. Entonces, esta es la parte donde se pone sabroso. Entonces, ayúdame, Yoli, con esta parte. Identidad cristiana. Aunque muchos creyentes saben que han aceptado a Cristo, pocos entienden y experimentan el hecho de que son aceptados en Él. La mayoría han sido forzados a ganar aceptación sobre una base humana y sienten que también tienen que ganar la aceptación de Dios. Aunque ya han sido aceptos completamente por medio de la vida de Cristo, en Efesios 1:6, muchos creyentes nunca aceptan su aceptación total por Dios y su justicia por la fe. Segunda de Corintios 5:21. Pocos también son aquellos que hacen una entrega total de sus vidas al Señor Jesucristo. Esta es una decisión irrevocable en la que le damos a Dios el permiso para hacer lo que Él quiere en nosotros, con nosotros, por nosotros o por medio de nosotros. En resumen, le entregamos todos nuestros derechos. Este puntito es el parteaguas, porque en muchas ocasiones nosotros le hablamos de Cristo a la persona, recibió a Cristo, lo aceptó, sí, pero ¿qué es lo que también nos están invitando a hacer acá? No solamente a aceptarlo como Señor y Salvador, sino a tener en él ¿qué? Una entrega de qué tipo. Total. Total. O sea, no, ahí no hay espacio para incertidumbres. Usted llega a Cristo, por eso hay personas que cuando se convierten a Cristo, después de una crisis tan fuerte, hacen una entrega donde dice, yo ya no tengo más para dónde ir y Dios tuvo que colocarlos en una situación tan compleja que ya no tenían más oportunidades para dónde desplazarse. Entonces lo que ellos hacen, no, pues yo abro mi corazón a Cristo y hacen unas conversiones súper genuinas, súper emotivas y lloran y todo. Entonces uno dice, bueno, ¿y este por qué está experimentando? Lo que está haciendo es que no tenía nada más que hacer y lo que hizo fue una entrega total. En especial uno encuentra cuando uno habla con una persona que está en una crisis muy grande, pero llega y dice, no, yo no sé qué me pasó cuando recibí a Cristo, pero yo empecé a sentir una bendición tan especial en mi vida que me sanó todo. Fue el caso de mi mamá. Cuando mi mamá llegó a Cristo, mi mamá llegó enferma de hipertensión. Y el médico la mandó para la casa para que ella reposara y se quedara quietecita lo más posible porque estaba a un punto de una trombosis. El médico que la miró le dijo, mire, usted le va a dar o un infarto o una trombosis porque tiene la presión muy alta. Mi mamá se volvió para la casa y le compartieron de Cristo porque ella se sentía pues muy enferma, pero sus hijos estaban pequeños, no estábamos grandes ahí. Entonces ella llega y recibe a Cristo en su corazón, pero no tenía más hacia dónde ir. Así que lo que le dijo al Señor, Señor, yo me entrego totalmente. Y cuando mi mamá se entrega totalmente, todo su parte, su espíritu, alma y cuerpo hacen una transformación integral. Entonces mi mamá recibe a Cristo, eso le lleva a que sus emociones mejoren y que su hipertensión se vaya, porque la tenía tan alta, se le normalizó. Entonces no, yo lo vi y yo dije, pero mi mamá, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo? Porque estaba súper grave, súper mala, y después estaba en la casa como un torbellino, limpiando, arreglando y organizando. Y yo le decía, mamá, ¿usted qué le pasó? Porque me preocupó. Porque lo sé, esto que alguien me dijo que cuando uno se va a morir, pues que uno se pone las pilas del día antes. Entonces yo dije, ¿será que se va a morir o qué le va a pasar? Entonces, no, mijo, la verdad es que estuve en la iglesia y unas hermanas me dijeron y me hablaron y yo, bueno, mamá, entonces sigamos bien, siga tranquilita. Yo no me convertí a Cristo, pero me llamó la atención el cambio que ella tuvo, porque sí fue evidente. ¿Qué hizo esa diferencia?
la entrega total. Esa entrega total en la identidad de una persona se demora en algunas personas de una manera tan tremenda que no entiendo, no es que no entiendan mentalmente o intelectualmente, es que no quieren aflojar. Yo al principio, tratando de que esta lección se quedara en sus mentes, yo hacía inclusive cosas que yo, desde ahí, un pastor joven, si es que es una locura. Yo le llegaba y les decía a los discípulos míos que no sacaran la billetera del pantalón cuando lo fuéramos a bautizar. Y yo llegaba y les decía, bueno, si se van a transformar, que entreguen las billeteras, entreguen las finanzas, entreguen todo. Entonces yo les decía, no saquen la billetera, saquen la tarjeta de crédito porque se va a dañar. Pero el resto déjenlo ahí, dejen sus documentos de identidad entre la billetera y pum, que pasaban a las aguas y yo los bautizaba con billetera y todo y se mojaban y todo. Entonces ellos me decían, pero Story, ¿cuál era el propósito de que nos bautizáramos con la billetera? Pues a ver si usted entrega esa área financiera, mijo, porque y su identidad, yo les decía de las dos cosas. A ver si usted identifica que no es solamente un conocimiento intelectual, sino también un acto de fe en toda una entrega total. Entonces, vamos a ir terminando con esto. Entonces, ayúdame, Rolando, ayúdame a leer esta parte, esta parte. ¿Estás ahí, Rolando? Sí, pastor. A ver, veamos. Dice, frecuentemente las circunstancias empeoran después de tomar esta decisión y porque Dios se apropia de nuestra entrega y nuestro permiso de tomar el control completo de nuestras vidas. Si Él va a tomar el control, entonces nosotros debemos perder el control y este es un proceso que pocas veces nos causa gozo. Las circunstancias es las circunstancias que Dios usa para atraernos al fin del control de nuestras vidas no siempre serán exclusivamente espirituales. A veces nos traen sufrimientos que no merecemos, pero tales sufrimientos obran el propósito de Dios en nuestra vida. Primera de Pedro 2, del 20 al 21 y Filipenses 1, del 23 al 30. Los tiempos de sufrimientos y disciplina correctiva de Dios, Filipenses 3:10, Hebreos 12:11, casi nunca nos parecen una causa de regocijo, pero es el, no alcanza a ver la paz, que produce santidad como anhelamos. El propósito de Dios para el creyente es conformarlo a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. Tal conformidad involucra su conocimiento, las tales cosas de Romanos 8:28 que obran para bien, rara vez son vistas en el momento como buenas en sí mismas. Las apreciamos cuando después de un tiempo miramos para atrás. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que en la ecuación de nuestra identidad en Cristo, no todo depende de nosotros. En esta parte dice que Dios se apropia de nuestra entrega. O sea, Él nos ayuda. Él sabe que nosotros no podemos soltar por nuestros propios medios, porque uno como que se aferra, ¿no? Y uno dice, no, yo puedo, pero a veces Dios le permite a uno cosas que uno dice, no, Dios mío, esto estuvo pero tenaz. No sé si ustedes han tenido una experiencia que ustedes dicen, Señor, gracias por esa experiencia, porque después de que eso pasó, yo sí me convertí realmente a Cristo. ¿Cierto? Ustedes de pronto han tenido alguna experiencia así, cuenten si de pronto la han tenido. Yo sí he tenido una. A mí, mi mami eh, le dio derrame cerebral y ya los médicos le dijeron que ya no iba a vivir. Entonces yo fui y le dije al Señor, Señor, si tú me devuelves a mi madre, como era antes, como es sanita como era antes, yo te voy a servir, Señor. Yo voy a sacar adelante a mis samaritanitas del pozo, porque yo ya tenía un grupito en Machachi que dábamos samaritana del pozo.
que es para mujeres solas sin marido. Entonces yo le prometí al Señor que iba a seguir con la enseñanza. Y desde ahí nosotros tenemos el grupito Vida y siempre estamos dando nuevas enseñanzas. Ujú. A uno le Ujú. sirve mucho eso, ¿no? Uno dice, Sí, y son cosas extremas que lo llevan a uno, que uno dice, oiga, no, fue complejo, fue difícil, doloroso, pero cuando terminé el proceso se lo entregué al Señor. Yo tuve una época que fue muy dura para mí por las condiciones como salieron las cosas. Fue la primera iglesia que yo pastoreé en la ciudad de Pereira. En esa iglesia todo me salió como no lo tenía planeado. Y yo lloraba porque no me salían las cosas. Eso, yo planeaba una cosa o nada, nada me salía, nada me salía. Y yo lo único que hacía era orar, Señor, ayúdame, ayúdame. Y cada vez sentía ese quebrantamiento hasta que yo empecé a decir, Señor, yo aquí ya no puedo hacer nada más, hazlo tú. Y ahí es donde uno se soltaba en lo que Dios estaba haciendo. Y recuerdo una canción de Juan Carlos Alvarado que se llama Me sorprendió. La cantan inclusive unos niños. No, esa canción a mí me quebrantaba muchísimo porque yo entendía que es un padre amoroso que estaba ahí conmigo. La canción habla acerca de Me sorprendió el amor del padre y canta así todo. Entonces yo sentía como un padre que me estaba formando. Claro, la verdad es que no les estoy contando que antes de ir a esa ciudad, yo había servido al Señor durante más o menos 10 años como misionero de campo y había sido ascendido demasiado rápido para mi madurez espiritual. Y yo ya no creía en nadie. Yo tenía un ego súper altico. Eso a mí nadie me... Porque yo tenía de amigos, no era que fuéramos compadres, pero sí me saludaba. Por ejemplo, en Colombia hay un líder muy famoso que se llamaba Héctor Pardo y otro líder famoso que se llamaba César Castellanos. Y yo me saludaba y tenía relaciones ministeriales con ellos. Y yo, uy, no, pues yo, mira el ministerio cómo me creció, que yo me reúno con César Castellanos, yo me reúno con Héctor Pardo y tal, y eso no me sentó. De ahí Dios me llamó a servirle como pastor. Y lo primero que me hizo fue irme para Pereira. Y por eso ahí cuando dice la primera parte del párrafo, frecuentemente las circunstancias empeoran antes de tomar esta decisión. Y sí, a veces el tinto se pone a 20, se complica, se complica. Pero lo bonito de esta historia es que se forma el carácter de Cristo, ¿no? Eso sí, uno dice, bueno, Señor, la lección sí quedó aprendida, porque uno se da cuenta que Dios provee, que no provee como uno quisiera, pero nunca lo dejará uno. Perdón un momento. Ah, ya. Es que estaba escuchando como voces aquí afuera y resulta que estas no son horas de que haya gente por fuera. Entonces ahí sí se me preocupa. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Viene este otro ingrediente, el quebrantamiento de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros completemos la entrega total. Entonces, nosotros podemos discernir cuando una persona en su caminar en Cristo sí ha entregado su vida a Dios o no. Uno sabe, y uno lo ve en su actitud. Cómo está haciendo las cosas porque ama al Señor o las hace porque le gusta que los demás lo palmen. Yo tuve un discípulo, entre mis famosos discípulos que yo tuve, uno que, Miguel Ángel Patiño, le encantaba, ay, perdón, dije el nombre, no vuelvo a decir los nombres, le encantaba predicar, el del púlpito, y eso, feliz el hombre, se echaba unos mensajes, pero pídele el favor que ayude a barrer el salón para que vea, porque él era médico. Él había estudiado medicina nacional, era médico, y él se sentía que él se echaba unos mensajes, mejor dicho, de lo más fluidos. Yo decía, no, a este man le falta, pero no entrega al Señor, le falta mucho, le falta mucho. Claro, Dios después tocó su corazón a través de esto que estamos viendo, la prueba.
porque se va juntando todo hasta que la persona entiende que esa frustración en su vida cristiana solo se va a solucionar en la medida que la persona entrega áreas de su vida. En eso nosotros nos vamos a encontrar con situaciones, Dios hará lo que tenga que hacer. Hay gente que le toca una enfermedad, hay gente que le toca una situación y con todo y esas todavía no da punto y Dios dice, ah, tranquilo mío, no ha dado punto, espere, le permito otra. Yo he hablado con gente que el cáncer le repite una y dos y tres veces. Y yo le digo, ¿y usted qué le pasa, mano? Que usted tan dulce para el cáncer. No, yo sé por qué. El Señor trabajando en el carácter de la persona. Ahora pues, vamos al conflicto interno. Vamos. Tal vez está como muy pequeña o a ver. A ver. Listo. ¿Quién me ayuda a leer? Y yo les muevo acá el cosito a este. Cuando sea. Claro, ninguna de las dos vaya a atropellar a la otra, A ver, tranquila. su conflicto interior. La Y en el centro de la rueda representa el control en sí mismo o de mi carne. Aclaración. La palabra yo es usada aquí en su connotación espiritual como sinónimo de la personalidad bajo el control del pecado o la carne, no en su connotación psicológica. La carne se expresa en la vida en la mayoría de los creyentes durante toda su experiencia cotidiana. Se manifiesta de formas diferentes en cada individuo. Para satisfacer sus intereses puede utilizar cosas o personas, buscar logros negativos o aparentemente positivos, dinero, cosas, materiales, éxito, fama, sexo, poder o cualquier otra cantidad de cosas puede empujar y motivar a una persona a llegar a ser el enfoque central de su vida, cuando está dominado por la carne. En la vida cristiana, la manifestación más representativa de la carne es el esfuerzo del creyente de vivir la vida cristiana en su propio poder. La ¿Cómo lo carne, entienden ahí? entonces, A ver, a ver, déjame ver. ¿Cómo lo entienden esa parte de el yo como una manifestación de la carne? es el ego. Cuando, por ejemplo, yo he alcanzado los títulos, yo tengo el dinero, yo he hecho esto, yo el otro. Ese es el ego. Ese es el en la carne. Exactamente, pero la última parte dice que una de las características más evidentes del yo es el tratar de vivir la vida cristiana en su propio poder. ¿Cómo lo diríamos? Del creyente de vivir la vida. O sea, Sin como contar con la... Ay, perdón. Siga, Catito. Ahora sí se atropella, no, ahora sí. Sería como que sus propias fuerzas y tomándole a la palabra a su conveniencia. Ujú. Entonces esos son ese tipo de cristianos que nosotros nos vemos, vamos a encontrarnos con personas que son de una espiritualidad rara. No son, no nos niega que sean cristianos, pero se esfuerzan y le hacen, pero uno se da cuenta que carecen como de algo importante en su interior, el gozo. Entonces, aquí vamos a ver una partecita. Ayúdame, Katy, en la parte final. La carne, entonces, Él puede checar un poquito más a la pantalla, por favor. a la chica, a ver. Listo, ya. Dice, la carne entonces es un problema muy serio para el creyente, tan serio como la idolatría, porque cuando reemplazamos la centralidad de Cristo con cualquier cosa o por nosotros mismos,
lo que instalamos sobre el trono de nuestra vida llega a ser un ídolo. Dios tiene que estar firmemente con la carne y lo hace generalmente por medio de una revelación de la incapacidad de esta vida centrada en el yo para hacer frente a la vida. Hasta que el creyente, encontrando su situación inaguantable, se rinde y empieza a tener interés en cambiar la vida controlada por su yo por la vida controlada por Cristo. Entonces, ¿cuál es la clave de esta parte? Que este yocito se nos vuelve un problema tan serio como lo es la idolatría, ¿no? Entonces nosotros los cristianos a veces decimos, uy, no, menos mal que yo no soy idólatra porque yo soy cristiano, yo ya no adoro imágenes. No, no adora imágenes, pero se adora a sí mismo. No quiere soltarle al Señor que Él haga las cosas, sino que Él se anda pensando que como Él hace las cosas, no, Él está súper bien. No, Señor, perdóneme, amiguito, pero usted tiene un llamado a hablarle a la gente con amor. Y no porque los demás lo vean hablándole bonito, sino porque usted tiene que permitir que Cristo controle en su vida. ¿Lo entendió? Ay, no, yo así no juego porque es que yo no soy así. Entonces le toca esperar a que Dios trabaje en usted. Porque a veces Dios dice, oye, pero Dios, ¿por qué me permitiste esto? ¿Por qué me permitiste esto otro? Hay gente, yo recuerdo una vez que conocí una señora que cuando la conocí, una opulencia, pero alguien le dijo, ¿usted por qué no ora al Señor y le pide que Él haga con su vida lo que Dios quiera que usted sea? Y ella le llamó esa atención como que, oye, que lo que Dios quiere, ¿qué podría Dios querer que yo sea? Si yo ya soy una mujer exitosa, tengo plata, tengo todo. Y tuve el privilegio, y ahí aprendí una lección muy fuerte, de conocerla a los 5 años en un taller de carpintería, armando unas mesas de carpintería con su esposo. Había perdido todo, 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 todo. Y ella me dijo, desde el día en que yo le pedí al Señor que hiciera de mí la persona que Él quisiera que yo hiciera, yo he estado en un declive económico. Entonces yo le explicaba, y su vida espiritual, no, ahora lo que hago es orar. Yo me la paso de mañana, tarde y noche orando, porque le pido al Señor que me prospere. Yo no, deje que el Señor controle su vida. Y era esa verdad. Entonces uno dice, Dios mío, a veces Dios le permite a sus hijos situaciones que son muy complejas y que tienen que ver con que si lo aprendiéramos por el lado suavecito, nosotros seríamos otro gallo nos cantaría. O sea, ojalá estas lecciones uno las aprendiera por enseñanza, pero la verdad es que a veces no pasa. A veces pasa que Dios le tiene que permitir alguna enfermedad, alguna pérdida económica, alguna situación laboral, cosas como esas que lo llevan a uno a sentirse el sufrimiento y uno decir, no, no, un momento, yo, no, yo ya no puedo hacer ese milagro que lo haga Dios. Entonces, voy a leer la última parte. La problemática psicológica a la que se suma la culpa real o imaginaria de diferentes situaciones puede llegar a producir distintos grados de frustración. En esta vida ajustada por el yo, la frustración tiene que ser tratada. Algunos eligen descargarla sobre otros en la forma de hostilidad física o verbal. Entonces, los que son así como sangrones. Mientras que otros no lo hacen así por temor a la reacción en contra y reprimen su hostilidad lo mejor posible. Otros suprimen su enojo y frustración echando la culpa sobre ellos mismos para cada problema o dificultad en el que se encuentran. Cuando la hostilidad y la frustración son reprimidas por cualquier razón, tendrán un impacto en la mente y en las emociones o en ambas. La hostilidad o enojo internalizado resulta frecuentemente en depresión o la ansiedad en la vida emocional. Entonces estamos hablando de cosas que pasan cuando no hay una entrega total. Algunas personas pueden usar sus mentes para implementar distintas distorsiones o negaciones de la realidad. Esto le permite escapar a la necesidad de hacer frente a su verdadero problema, el yoísmo de la vida.
Cuando el conflicto psicológico sigue sin remedio, comúnmente se expresa en problemas somáticos, como se ilustra en el diagrama. La mayoría de las enfermedades físicas, aunque son reales, son síntomas de un problema más profundo, tanto psicológico como espiritual. Hace unos años alguien me explicó que el cáncer casi siempre tiene como raíz un problema de falta de perdón no bien tratado. Se necesitaba perdonar a alguien y no se perdonó. Y eso siguió adentro, adentro y hasta que la vida terminó. Entonces, Rolandito, ayúdame con esta última, que ya con esta terminamos. Estoy que termino hace rato, pero no. Ya, dice, a ver, la liberación. Estos síntomas psicológicos y fisiológicos empiezan a desaparecer cuando uno entiende cómo Dios puede tratar con el problema de raíz por medio de sacar la vida del Dios del trono de la vida. Pues, ¿cuál es la solución? Es sencilla cuando uno ya la vivió, pero cuando llega a ese punto es cuando uno dice, ay, 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 porque claro, yo tengo que hacer algo que a veces nos cuesta trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entregar, hacer una entrega total al Señor. Y cuando lo hago, Él va a tratar con mis problemas de raíz, Él me va a sacar de la desesperación y me va a decir, tranquilo, yo te amo tal y como eres. Vamos a dejar, vamos a dejarlo acá porque me acabo de dar cuenta que me pasé un ratico, unos 10 minuticos creo. Entonces, les pido me disculpen, pero era necesario que estudiáramos este tema un poquito porque con este ya avanzamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Déjenme orar por ustedes. Señor, te doy muchas gracias por tu cuidado. Cuando estudiamos estos temas, Señor, y vemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Y aún haces un trabajo de convencer en nuestra mente para que nosotros seamos renovados, no solamente en la parte física, sino en la parte mental y espiritual. Haces un trabajo excelente, Señor. Y yo te pido que nos ayudes, Señor, a ayudar a entender a las personas en su identidad en Cristo, que hay cosas que tú no negocias, como la entrega total, que hay cosas que tú no nos vas a pasar por alto, Señor. Y es que tú eres el centro de nuestra vida, que nosotros no podemos tener ningún tipo de idolatría por nosotros mismos, sino que podemos decir, como está escrito en tu palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así te pido, Señor, que nos ayudes a vivir de esa manera. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos alumnos, Dios me los bendiga. ¿Cómo me lo siguió Bien, yendo Rolandito? muy bien, pastor. Ah, Sí, bueno. se usó bien el internet ya después. Ah, bueno. Listo. Ujú. Entonces, Dios me... Pastor, una cosita. Pregúnteme. Yo estaba buscando en el Classroom el PDF de esta materia y no está, Sí. o no hay PDF. No hay PDF. Todo esto es producto de la sabiduría que brota de mi cerebro. No mentiras. Esto es un material que yo encontré. Ya se los comparto. Esto es material que nosotros vamos a trabajar en el retiro, que se llama Hacia la felicidad del doctor Charles Salomón, que nosotros lo estamos. Pero, el libro está ahí, entonces de ahí me nutrí para hacer esta presentación. Pues ya se la comparto y ya les comparto también el PDF. ¿Listo? Gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Y a todos, una buena noche. Bueno, ¿ya comió, Rolando? ¿No ha comido? No, de aquí ya voy a ir a comer, a devorar. Vaya, hermano. Listo, Dios me los bendiga. Hasta luego. Chao.